en gran manera. Quiere que Dios te use en la palabra, que te use en la profecía, en los cánticos. Cada día hay que hacer morir los deseos de la carne, porque cada día trae su propio afán. Pero lo que nosotros nos edifica es cuando nosotros ponemos la mente en Cristo Jesús, empezamos a castigar la carne. La carne le gusta ver la televisión 8 horas, 10 horas al día. Entonces hay que castigar la carne. ¿Cómo castiga usted la carne? No dándole gusto. Amén, Este amén. cuerpo de muerte, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús, que ya pagó un precio por ti. ¿Cómo hacemos morir los deseos de la carne? Cuando yo voy a orar, entonces la carne se enoja, te empieza a doler la rodilla, te empieza a doler la cabeza, te empieza a picar el cuerpo y te levanta, ora 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos y te levanta porque ya estás cansado. Pero te pones a ver una novela y te dura hasta 2 horas, o pasamos todo el día viendo televisión o en las redes sociales, en el Facebook, en el TikTok, en todas estas redes sociales. Ahí los ojos no se cansan de mirar las cosas que no edifican a tu espíritu. Vas y agarras la Biblia y la vas a leer, dura 2 minutos y ya te cansaste, te pegó sueño, porque el mal que mora en mí, entonces hay que hacerlo morir. Amén. Ese mal que de verdad, que a veces yo quiero hacer las cosas, quiero ser un mejor cristiano, pero los miembros de mi cuerpo se rebelan contra el espíritu. Amén, amén. Quiero buscar más de Dios, pero la rodilla se va a cansar para no orar. Tu vista se cansa para no leer la palabra de Dios. A veces vas a cantar y no te sale la voz. ¿Por qué? Porque simplemente los miembros del cuerpo se empiezan a rebelar contra los designios de Dios. Pero cuando tú vives en el espíritu, tú sabes que ese cuerpo de muerte hay que hacerlo morir. Amén. Que este cuerpo de muerte se descomponga por completo, o merme o mengue por completo. Amén. Para que un nuevo hombre interior se empiece a nacer. Imagínese usted cuando usted va al campo, la semilla del frijol, usted agarra el frijol y lo arropa con papel periódico y lo deja allí enterrado unos 6 días, 7 días, y este grano empieza a podrirse, a ponerse hediondo, pero es necesario que el grano muera para que pueda nacer la verdadera semilla, la verdadera mata del frijol. Pero tiene que morir primeramente el grano de frijol para que nazca la verdadera planta del frijol. Así somos nosotros, hacer morir este viejo hombre para que un nuevo hombre nazca en el espíritu. Amén. Cuando usted nace en el espíritu y empieza a hacer las obras del Espíritu Santo, empieza entonces el Espíritu Santo a poner fruto de él. Entonces este viejo hombre empieza a menguar, y el hombre espiritual interior que hay dentro de nosotros empieza a crecer. Si usted se descuida, nuevamente usted va hacia abajo y el hombre, este cuerpo de muerte, empieza a crecer. Porque hay cristianos tibios, cristianos dentro de las iglesias, y aún el diablo ha usado a Dalila para que le saquen los ojos a Sansón. ¿Para qué? Porque ya cuando ya hay una tibieza espiritual, ya próximo esta persona morirá. Amén. Esto es lo que hizo con Sansón. ¿Cuánta Dalila, espíritu de Dalila, no hay dentro? Porque Dalila no mató a Sansón. Fue un instrumento por el mismo diablo para que le sacase los ojos a Sansón. Ya cuando Sansón tenía los ojos sacados, entonces el diablo se le hizo más fácil para llevarlo a la muerte. Amén. Entonces es necesario que este cuerpo de muerte tenga que menguar para que el hombre interior nazca nuevamente. ¿Cómo hacemos morir los deseos de la carne? No le dé gusto a los deseos de la carne. Se salen palabras obscenas por tu labio.
Entonces trata de refrenar tu lengua a que la lengua no se jacte. Te da flojera de orar, obliga a la carne a que ore. Aleluya. Te da flojera, pereza de leer la palabra de Dios. Castiga la carne leyendo la palabra. Empieza leyendo 2, 3 capítulos, 4 capítulos diarios, todos los días, y vas a aprender a ejercitar la vista para leer, para mirar la grandeza de Dios. Te da pereza de orar porque a veces siente que tiene 2 minutos orando, pero empiezan los dolores, los achaques, el dolor de cabeza. Te obliga a la carne a que ore, a que se sujete al espíritu del profeta. Amén. Que la carne no le gusta ayunar, no le gusta pasar hambre. Obliga a la carne, a tu estómago, a ayunar para Dios. El ayuno es para romper toda ligadura, toda incredulidad. Amén, romper amén. esas cadenas que quieren atar a nuestra vida. Gloria al Señor. Cuando obligamos a la carne a que se sujete a los designios de Dios, la carne se va a enfermar. Empieza dolores estomacales, empieza dolores de cabeza, que la vista te duele, empieza la carne a decirte que necesitas lente, gafas, y es una excusa para que tú no leas la palabra de Dios. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es conforme a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es necesario de que esa cadena se rompa. Porque yo trato de leer y leo y no entiendo la palabra de Dios? Porque cuando yo voy a leer se empieza un espíritu que se llama Sotavento, se pone a un costado del hombro o hacia el otro y empieza a mover sus alas para adormecerlo, para que usted se empiece a dormir? Un espíritu que se llama Sotavento, Señor lo reprenda. Amén. Es el que se te pone aquí y empieza a aletear sus alas para que te entre una brisita, para que te pegue sueño y no puedas leer la palabra de Dios. Un creyente que no se alimenta de la palabra de Dios es un raquítico desnutrido. ¿Por qué? Porque ¿de qué se va a alimentar usted? Usted tiene que leer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a limpiar nuestros caminos, nuestra vida, si no es leyendo la palabra de Dios? Cuando tú lees la palabra de Dios te está santificando, te está limpiando. Y es una forma de cada día de hacer morir los deseos de la carne. Amén, amén. Hace tiempo daba una enseñanza de que todos los discípulos del Señor tenían su defecto, tenían sus errores, no errores, horrores. Antes de llegar a esa unción, de llegar a esa plenitud, ellos no eran perfectos. Eran personas común y corrientes como nosotros, que queremos buscar de la presencia de Dios y que tenemos tanto defecto. Somos a veces soberbios, somos mentirosos, nos enojamos fácilmente, amén. Somos a veces, usamos la lengua más de la cuenta. A veces los oídos están embotados con prepucio, que no podemos oír lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos empezando este evangelio tenemos mucho de perfecto, somos imperfectos. Pero cada día buscando de la presencia de Dios, sometiéndonos a la voluntad de Dios, a su palabra, sometiéndonos a través de la oración, entonces empezamos a entender que la vida tiene sentido en Cristo Jesús. Amén. Cuando empiezas a vivir conforme al Espíritu, Dios te va a llevar a otra dimensión. Dios te va a llevar a lugares que tú no conoces. Cuando tú empiezas a vivir conforme a la palabra de Dios, Dios quiere mostrarte su poder, su gloria. Imagínese usted cayéndole Shekinah sobre ti, amén. Tú inclinando tu rostro hacia arriba y viéndole Shekinah, la presencia del Dios grande y poderoso en tu vida. Pero es necesario cada día hacer morir los deseos de la carne. Es necesario cada día que este cuerpo de muerte mengue bastante. Amén, amén. Aunque ese cuerpo de muerte
Se va a acabar